El ébola es un virus bastante complejo, un virus de bioseguridad 4, que es uno de los virus más mortales que existe en la naturaleza, y hasta el momento, por lo menos hasta el día de hoy, no hay la preparación en los hospitales ni en la forma de diagnóstico para hacer el diagnóstico de ébola a nivel nacional. Es posible que haya alguna preparación a nivel de los aeropuertos, entiendo que ya llegaron parte de los trajes, pero los trajes no tienen sentido si no entrenas a las personas que van a usar esos trajes y tienen un protocolo escrito de qué hacer, que es lo fundamental. Entonces, hasta el momento no estamos preparados, creo que se han iniciado los preparativos para la preparación, pero para el día de hoy al menos no estamos preparados. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en Venezuela si alguien tiene un síntoma y cuáles son los síntomas, doctor? Es un fenómeno complejo porque implica desde la preparación en los centros donde pueden llegar pacientes con síntomas, que es aeropuertos, puertos y zonas de entrada internacionales, y eso implica una logística de identificación de pacientes que tienen fiebre y que vienen de zonas afectadas, fundamentalmente de los países africanos que han tenido ébola. Usted tiene que tener una estrategia que no es una persona pidiendo una planilla, que no lee la planilla en la puerta del aeropuerto más clara. Eso en cuanto a la entrada. Y después, en cuanto a la capacidad diagnóstica, tiene que ver con que los médicos en Venezuela tienen que estar preparados y entrenados para identificar o por lo menos hacer pesquisa básica de cuál sería una persona de alto riesgo para tener ébola, que fundamentalmente obedece a dos razones. La primera, que haya estado en las últimas 2 o 3 semanas en los países de África que han tenido ébola o en los países donde hay casos de ébola, y 2, que tenga síntomas, fundamentalmente fiebre. El ébola es un virus particularmente agresivo que produce fiebre, malestar general, y en muy pocas horas o muy pocos días el paciente va hacia falla de múltiples órganos, falla respiratoria, falla renal, falla hepática, y mueren 8 de cada 10 pacientes que tienen ébola. Es decir, un alto nivel de mortalidad, doctor. Sí, es uno de los virus más mortales que hay. Ahora, ¿qué médicos tendrían que estar entrenados para esto? Bueno, todos los médicos en los hospitales grandes del país y en las unidades en los CDI, donde puede llegar un caso porque es impredecible por dónde va a llegar. O sea, puede llegar por el aeropuerto de Maiquetía, puede llegar por el aeropuerto de Por la Mar, puede llegar por el aeropuerto de Maracaibo. Todos los aeropuertos internacionales son susceptibles de que llegue una persona de África, bien sea un africano o un venezolano que haya viajado a esa zona y que pueda hacer un posible contacto. De acuerdo a su investigación, ¿hay algún caso sospechoso y qué países vecinos de Venezuela ya tienen casos que usted conozca de ébola? Solamente hay casos diagnosticados de ébola en el continente americano, en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa, en España. Son los únicos sitios donde ha habido casos fuera del continente africano. El resto son los pacientes que están en los 4 países que tienen actividad de ébola ahorita. Los principales son Sierra Leona, Guinea y Liberia, son los países más afectados. Y la estrategia de la Organización Mundial de la Salud se está concentrando en tratar de disminuir la epidemia a nivel del foco africano, porque si no se controla el foco de África, no se va a controlar el foco en el resto del mundo. ¿Cuáles son los pacientes vulnerables, doctor, con esta enfermedad, con esta terrible enfermedad del ébola? Básicamente las personas que tienen contacto con una persona que tenga el virus. Es decir, cualquier persona. Cualquier persona puede ser vulnerable siempre que tenga contacto con alguien que puede ser un paciente que tenga la enfermedad. Puede ser por sudor, estornudo, cerca, que esté cerca. No, estar cerca no, tiene que tener contacto con las secreciones del paciente. El sudor, las heces, vómito, sangre, saliva, lágrimas, cualquier secreción del paciente infectante es potencial de transmisión. Pero estar a una distancia de ya más de medio metro, solamente por estar allí no se contagia la enfermedad. Ahora, se ha comentado, doctor, que el ébola también tiene una particularidad que provoca sangramientos por cualquier tipo de orificios del cuerpo. ¿Esto es cierto? Sí, es una fiebre hemorrágica que da falla hepática aguda y produce trastorno de población, y la gente habitualmente muere con sangramiento por varios órganos al mismo. Ahora, ¿cómo hacer en estos momentos en el país que están los centros de salud también abarrotados por el tema de la chikungunya? Ni Dios lo quiera que se presente una situación como esta que esperamos no suceda. Bueno, eso es algo que tiene que prever el gobierno nacional, que tiene responsabilidad sobre los centros de atención públicos del país, de tener una logística para la identificación
identificación de los casos y el debido monitoreo. ¿Usted cree que es necesario como investigador que se deba crear un fondo? Porque la ONU, a través de su secretario general, Ban Ki-moon, agradeció al gobierno de Venezuela, Colombia y Australia el donativo que hizo para este fondo y combatir el ébola en África. Venezuela donó $5 millones. Creo que sí, creo que es un tema de solidaridad con África, y todos los países del mundo no hacen un esfuerzo y ponen recursos y personas para lograr controlar la epidemia. No va a ser un problema solamente africano, sino un problema del mundo entero. La estrategia fundamental, como les comenté antes, es tratar de controlar el foco en África. Si no lo controlas en África, no va a haber forma de controlarlo, de que el foco se salga de África. Entonces, que sí creo que deben haber fondos, tanto recursos monetarios como recursos humanos, para poder controlar la epidemia a nivel de África. Sin esa ayuda no va a ser posible controlar la epidemia. ¿La fiebre hasta qué grado da? ¿38, 39 grados? 38,5 que es fiebre, es lo mismo que tengas 39 que tengas 40. Fiebre es fiebre y es el signo cardinal que debe monitorearse en los aeropuertos de aquellas personas que han pasado por el continente africano. Ahora, en cuanto a los 7.000 casos que el 2001 reportó de chikungunya en el país, los métodos de prevención y también lo dicho por el gobierno sobre la cantidad de dosis de acetaminofén que están disponibles para todos los venezolanos. Una cosa es la forma de control y otra cosa es el tratamiento. La forma de control principal es el control de los vectores a nivel de los domicilios, y en eso tienen una responsabilidad importante los ciudadanos. Si no logramos controlar el vector en nuestras casas, no vamos a poder acabar con la epidemia de dengue como no lo hemos hecho con el chikungunya durante 25 años. Y en relación a la dosis de acetaminofén, creo que el ministro no tiene ni la más remota idea de cuál es la dosis de acetaminofén que usa cualquier paciente, porque 24 millones de tabletas es así como que nos vamos a tomar una tableta Atamel cada venezolano de aquí a diciembre para cualquier enfermedad, y eso es absolutamente ridículo. La dosis de acetaminofén en un paciente que tiene chikungunya o dengue va de 4 a 8 tabletas diarias, y obviamente 24 millones de tabletas es algo que resulta risible para la magnitud de la enfermedad que tenemos ahorita. Doctor, ¿qué debería hacer en estos momentos el gobierno? Por ejemplo, en el caso de usted, que es infectólogo y está en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales, ¿cuál sería el ensamble? Porque me imagino que el gobierno ha tocado la puerta de este instituto, ¿o no lo ha hecho? Y de las demás universidades que tienen centro de investigación. No puedo hablar por los demás, pero en el caso nuestro no hemos sido llamados por el gobierno nacional. Eso es competencia del gobierno nacional y tiene todas las facultades el Ministerio de Salud para llamar a quien crea que sea necesario. Pero en particular a nosotros no hemos recibido ninguna notificación. Pero usted como infectólogo cree que en un momento de prevención como esta, que ya tomó la iniciativa del gobierno de hacer esta cumbre en Cuba, debería hacerlo. O sea, llamar a todos los centros de investigaciones, todos los especialistas en esta materia para abordar esta enfermedad, prevenirla. Creo que la situación de salud en el país es lo suficientemente compleja para que el gobierno pida la colaboración de las personas capacitadas en cada uno de los problemas. De chikungunya y dengue que están fuera de control, creo que debería ampliarse la base de consulta, y la verdad yo no soy muy optimista de que una reunión de presidentes en Cuba tenga algún efecto real sobre la preparación que hay en el hospital universitario, en el hospital Antonio María Pineda en Barquisimeto, o en el hospital Las Garzas o en el hospital de Por la Mar. Creo que unas cosas son las reuniones de los políticos y otra cosa es la preparación que tienen que tener los hospitales. Creo que la información debe bajar, los recursos deben bajar, y la instrucción es más importante a nivel de quien ve a los pacientes que en definitiva una cumbre de presidentes. Doctor, ya para cerrar, ¿por qué el chikungunya se ha desatado tanto en Venezuela? Probablemente por la densidad de Aedes que hay en Venezuela. Esto es una enfermedad vectorial, y al tener mucho vector vas a tener mucha enfermedad, y está directamente relacionado con eso. Por lo tanto, si no controlamos el vector, no vamos a controlar la enfermedad. ¿Y eso por qué también vino? Ya había dengue y después se calmó y nuevamente brotó nuevamente los vectores y nuevamente los virus. No, dengue no se ha calmado nunca. Desde los últimos 10 años, cada año tenemos 10% más de casos que el año anterior. O sea que nosotros pensemos que se calma una cosa, pero cada vez ha habido durante cada año más casos que el año anterior. Y esto no se ha calmado nada, y eso significa que no se ha controlado el vector. ¿Por qué no decir las cifras oficiales de las personas que están contagiadas con dengue y chikungunya en el país? Puede ser por dos razones, porque el gobierno no las sepa, porque no las quiere decir, pero en todo caso hay que preguntárselo a los voceros gubernamentales. Bueno, doctor Julio Castro, muchísimas gracias por ceder a esta entrevista.